conforme a las palabras de Dios. Posteriormente ya habla de el servicio, que lo hagan por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Amén. Entonces la idea, yo tenía, hermana y hermano, una meditación aquí que le quiero ir dando forma, y cuando estuve como estructurando, me vino pues a la mente, hermano, que el elemento más poderoso que utilizamos nosotros, o la herramienta que Dios ha puesto para que usemos, para que la usemos como ministros, es la boca. Por eso es que tal vez valdría la pena ampliar un poquito más el concepto de lo que es la boca como tal. Así que, ¿se acuerdan? Y tal vez no le voy a dar los textos exactos, pero ahí están. Moisés, uno de los grandes del encuentro que tuvo Moisés con el Señor, cuando el Señor se le aparece en la zarza y fue comisionado para llevar el mensaje de Dios al pueblo que estaba bajo cautiverio. El problema que planteó Moisés fue un problema de lenguaje. Si usted recuerda, él comenzó, hermano, a resistir, no del llamado, porque el llamado sí lo atendió. Y lo atendió porque cuando él iba caminando en el desierto y vio la zarza, se acercó para ver la zarza más detenidamente. Y de alguna manera, cuando ya él se fue acercando, ya el Señor comenzó a hablarle y comenzó a manifestarse. De ahí podemos nosotros, digamos, tener siempre podemos sacar la enseñanza de que somos nosotros los llamados a acercarnos al Señor, a buscar el interés, a ver si hay interés en nosotros de que Él nos hable como ministros. Si usted quiere tener voz de Dios, de alguna manera tiene que manifestar el deseo y el interés de que Él le hable. Porque, hermano, uno quiere que lo oiga. ¿A quién? Dígame si a uno no le gusta que lo oiga. Todos queremos ser oídos, y cuando Dios levanta a un ministro, y al menos yo me recuerdo cuando el Señor a mí me regaló la primera escuela dominical. Yo llegué de la calle a la iglesia, una iglesia grandísima, y hermano, ver el púlpito hasta allá arriba y ver uno, hermano, al predicador, yo le decía, la admiración. Es como que el hecho de estar riendo constantemente le iba moviendo a uno el deseo de estar un día predicando ahí. Y recuerdo que un domingo, ya después de muchos años, hermano, era tan fuerte el poder de Dios en el sótano que yo caí al suelo. Y cuando caí al suelo, el Señor me dijo: un día tú vas a estar parado donde está parado tu pastor. Pero yo dije, eso debe ser mi mente, deben ser mis deseos, debe ser el anhelo que yo tengo. Pero eso llegó a ser una realidad, hermano. Cuando yo ya regresé en otra etapa, el pastor déjeme decirlo de esa manera, me encomendó su púlpito los últimos años y me dio la oportunidad de predicar martes, viernes, domingo, santas cenas. Todos peleaban ese púlpito. Y qué lindo es tener uno a toda la gente que está ahí parada oyéndolo. Pero qué responsabilidad. Porque al final, hermano, de verdad se lo digo, el hecho de que usted se sienta a escuchar es una comparación, tal vez no mucho me gusta utilizarla porque se puede malinterpretar, pero es como cuando el hombre
tiene intimidad con su esposa y va a depositar su semilla para que la persona que recibe la semilla compruebe si su matriz es gestante. Porque se puede imaginar que las relaciones maritales pierden su sentido cuando no hay embarazo. Pero cuando hay embarazo, no es una justificación, se le ve el resultado o el objetivo real de lo que es una relación en ese sentido. Pero imagínense las personas que tienen relaciones maritales autorizadas por el matrimonio y no ven que hay un fruto. Llega un momento en que se frustran. Se puede imaginar, hermano, a Zacarías y a Elizabeth, viejecitos, estando, hermano, bajo el vituperio de que, ahí va la estéril. La que no queda embarazada. Entonces, la iglesia, de alguna manera, es algo parecido. Qué hermoso es cuando la matriz, que es la iglesia, está abierta para que la semilla que se deposita ahí cobre fruto. Pero, entonces quiere decir que tiene que ver mucho el hecho no solo de atender el llamado para que Dios nos hable a nosotros. No es solo querer uno pretender que lo oigan y uno no querer oír a Dios. Porque a final de cuentas uno nada más es, vamos a decirlo de esta manera, transmisor de lo que a uno le dijeron. Amén. Moisés no fue a decir más de lo que Dios le dijo. Amén. Ve a decirle a este pueblo que el gran yo soy se te apareció. ¿Y qué van? Ya después te voy a indicar, tira la vara y todo lo que usted sabe. Entonces, la parte que tal vez yo quería resaltarle y recordarle a su corazón, hermano, es que la parte primaria es atender el llamado para que el Señor nos hable a nosotros en lo personal. Y aunque sea duro el mensaje, yo tengo tan presente que una vez orando, hermano, una madrugada, yo pensé que el Señor me iba a decir que bueno, porque estás orando por la iglesia. Y me habló el Señor y me dijo, ora tus miserias, llora tu condición. Y ya la oración cambió, ¿verdad? Porque ya no es solo de que, Señor, muévete a la hora del culto. Señor, glorifica tu nombre. Señor, por favor. Ya llega usted como más reflexivo. Ya llega usted pensando, no, pero si yo soy aquí el que tengo que ser trabajado. Y entonces, hermano, creo que es muy interesante esa reflexión. Moisés llega y él comienza con su problema del lenguaje, pero ahí todos hacemos énfasis en el hecho de que, ¿cómo le pudiera yo decir que él no podía hablar, que era tartamudo y que por eso algunos comentaristas dicen que el más elocuente en Israel era su hermano, Aarón. Dice que era un deleite oír a Aarón. Realmente Moisés no era elocuente. Él era, como dice que le dijo al Señor, Señor, yo soy tartamudo. Y hermano amado, pues ¿quién quiere oír a un tartamudo? Ahora, el gran problema es que, mire, Aarón era elocuente, pero no le hablaba a Dios a él directamente. Moisés era tartamudo, pero a él era el que le hablaba a Dios. Entonces, usted no se preocupe, ni nos preocupemos, porque tal vez somos tartamudos. Y hermano, a veces en la exposición hasta nos enredamos, ¿no? Yo no sé cuántas veces usted se ha enredado, pero uno se enreda, a veces dice, es que no debía haber dicho eso, y comienza uno con su lucha, hermano, de querer exponer, porque no nos ganamos, hermano, un concurso de oratoria para ir a predicar. ¿Cuántos de ustedes han recibido, hermano, algún curso de dicción, por ejemplo? No, uno va a hablar.
Ahora, para no agrandar la situación, entonces, hermano, el ministro se puede convertir en la boca del Señor. Es el que Dios va a usar sus labios para que la iglesia sea engendrada espiritualmente. Ahora, el concepto, ¿por qué, hermanos? No, el concepto no es la salvación o la alimentación de la iglesia, no es, como decíamos, llenarla de sabiduría, porque Pablo, cuando llega a Corinto, acuérdense que dijo: yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino vine con demostración de poder. Entonces como que cambia el aspecto en donde hay una demostración de que la palabra no es solamente las letras, sino hay poder de Dios para transformar las vidas. Y que el Señor nos vaya dando esa gracia. Yo creo que usted lo mirará y cada uno tendrá sus propias experiencias. Traigo a colación esto nada más, hermano, porque todos sabemos y recordamos que yo utilizaba el verso en Cantares, en donde comienza el libro con la mujer deseando que la bese, que la ministren, pero con los besos de la boca del Señor. Y solo con los besos de la boca del Señor, la iglesia realmente, yo creo que sí puede estar siendo perfeccionada. Tenemos que cuidar, como hablábamos en el principio, con qué espíritu nosotros le hablamos a la congregación. Es muy importante eso, ¿no? Porque parecería que eso no afecta, pero sí afecta. Una vez una hermana se peleó entró en un conflicto con un pastor y le dijo: uy, toda la congregación es como usted. Así como usted habla la congregación. Entonces, qué delicado. Que nosotros, aunque no nos demos cuenta, sí tenemos que tener, digamos, esa sabiduría. Para que lo que nosotros creemos que es mejor no termine siendo lo mejor. ¿Qué será mejor? ¿El deleite del vino? ¿Los placeres? ¿O que de la boca de Dios salga una palabra que sustente nuestra vida? Porque al final, hermano, la gente, yo digo, ¿por qué Pedro, hermano, con su respuesta? Señor, ¿a dónde iremos? Porque estaba comenzando la eliminación del discipulado de Cristo y todos estaban: ¿quieren ustedes irse también? Y hasta él dijo: bueno, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, que la palabra al final sea la que sostenga al pueblo del Señor, que nos sostenga a nosotros en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de necesidad. Para mí es el amor de Dios hablándole a la iglesia, para que la iglesia tenga algo que supera lo que el mundo le propone. El mundo se vuelve tan atractivo. Imagínense que yo una vez hablaba con un hermano que tuvo una casa de restauración, ya se fue con el Señor. Él era drogadicto, tenía las dos manos tapizadas porque se inyectaba cocaína o heroína, no sé qué era lo que usaba, y droga. Pero dice él: hermano, el día que el Señor me habló y el día que yo pude sentir la ministración del amor de Dios a través de su presencia y de su palabra, comencé a entender que había algo superior a la droga. Que el deleite de estar en la presencia de Dios era superior a lo que la droga me podía ofrecer. Amén. Entonces, será, hermano, que la palabra que nosotros pretendemos trasladar, y lo digo en mi caso, es superior en presencia de Dios, en manifestaciones, a los deseos que la gente tiene en sus corazones. Porque fíjese que en aquellos años, vale la pena traer eso, yo no sé cómo fue su experiencia, pero yo en los años que llegué a la iglesia, cada culto, hermano, a mitad de culto era llorar.
No había terminado de predicar el doctor y yo estaba doblado llorando. Era un deleite, hermano. Llegué a amar yo a ese hombre por lo que salía de su boca. Y usted va a llegar a ser amado y es amado por sus ovejas, por lo que sale de su boca. O deberíamos de llegar a ser amados no por lo que somos como tal, sino por la edificación que le está dando el Señor para las necesidades del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, se puede imaginar el tiempo que estamos viviendo. Ahora se está viviendo la época en que la gente corre de un lugar a otro. Evalúe su congregación y va a ver que en un 40 o un 20% es gente flotante. Un ratito van a un lugar, otro ratito van a otro lugar, un ratito están aquí, otro ratito. Pero si usted mira, hay gente que sí es firme. Y ahí está, de verano todo el tiempo, invierno ahí está. Pero ¿quiénes son ellos? A los que la palabra les ha llegado hasta su espíritu. Amén. No cambian en su estructura espiritual, no cambian la doctrina de un rato para otro, sino son firmes. Entonces esa es la idea. Y el otro aspecto, hermano, es que la palabra no tiene límite cuando sale de parte de Dios. Usted tiene que saber, hermano, que la palabra es viva. En un retiro que tuvimos hace algunos años, yo lo he contado, que estaba predicando el ministro, y adelante de él yo vi una Biblia, hermano, que se movía, y las páginas se movían. Entonces el Espíritu Santo me dijo: ¿tú crees que la lees? ¿Tú crees que la lees? ¿Tú crees que tú lees a la palabra? ¿O es la palabra la que te lee a ti? Porque cuando uno lee, hermano, uno cree que uno está leyendo la palabra de Dios, y realmente es Él el que le está leyendo su vida a uno. Es Él el que le está mostrando. Yo no sé si a usted le ha pasado que uno a veces, como decía el doctor, abre la Biblia y dice: qué casualidad que me sale. No mentirás. Qué casualidad. Como él decía: uy, esto habla. Y qué lindo cuando le habla a uno. Amén. El Señor. El centurión también, hermano, tenía él conocía el poder de la palabra, conocía cómo la palabra viajaba y es una entidad viva. Eso no, mire, hermano, nosotros los occidentales no tenemos la concepción de lo que es la palabra en la realidad. La palabra es una entidad viva que viaja, que hermano, usted habrá tenido experiencias de que a veces se ora por personas en las distancias y la palabra llega. Hasta donde esté la persona, la palabra llega. Y esto fue lo que al Señor le admiró en el caso del centurión, porque él tenía toda la estructura, hermano, de cómo él tenía, digamos, la capacidad para mover cuerpos, y cómo él le dijo: no hay necesidad de que tú te muevas. Tú di la palabra y mi criado sanará. Entonces nosotros estamos en esa relación. Ahora, yo lo quiero llevar solamente a un aspecto bien importante, porque tal vez esto yo se lo quiero dejar como una sugerencia, y usted le puede ir poniendo, como le dijera, los textos si considera que le puede ayudar, porque el concepto boca no es solamente los dos labios. Realmente la boca tiene que ver con la lengua, tiene que ver con los labios, tiene que ver con los dientes, tiene que ver con la garganta, tiene que ver con otros aspectos que involucran realmente un concepto más claro de lo que es trasladar la palabra, es decir, digerirla primero yo, para que entonces digerida yo se la pueda dar a la persona. Y la persona también pueda atenderla y asimilarla. Porque, hermano, no nos están poniendo a hablar de cosas naturales. Imagínense que a usted y a mí nos toca hablar del Dios eterno. Nos toca hablar del Dios
que a Él no le gusta que lo miren, sino el Dios que habita como dijéramos, en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo puede uno tan limitado en su lenguaje querer trasladar a un Dios infinito? Eso está fuera de la lógica. Y por mucho, hermano, que uno se esfuerce, miren, por eso a mí me llamó la atención, porque si tenemos nosotros la experiencia, que Dios nos ayude, de que Él nos hable y de que vayamos asimilando la palabra, en la humildad, en la sencillez, en su lenguaje, por ahí va a viajar el poder de Dios. No va a tener usted la necesidad, hermano, de querer convencer a las personas, sino va a ser el Señor por su Espíritu Santo a través de la palabra quien va a convencer a las personas, quien va a trabajar a las personas. Y tal vez yo traigo a colación nada más este pasaje, Primera de Corintios, donde Pablo habla a la iglesia y le dice 1 Corintios 1:20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y hermano, como usted ha visto cómo trabaja un escriba, pues ha visto el trabajo que realmente hacían los escribas porque uno hermano, mire, uno ahora se da el lujo de comprar Biblias, o ahora en el internet usted mira y tiene una biblioteca, pero en aquellos años no era así, era tan minucioso el escribir y el traducir, pero hermano, una cosa increíble. Entonces, tal vez esas cosas o esas experiencias como que hay que darles vida. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que es cuidadoso en la traslación, en analizar, en meditar, en trasladar las cosas como son? Porque, hermano, una palabra mal dicha. Por eso a veces tenemos que pedir perdón. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno dice, no, fíjese que un día no sé de qué estaba hablando y dije, hermanos, porque Cristo viene, creo que dije, a habitar en cuerpos donde hay pecado. Pero después me vino a mí un dardo, porque me acordé y les decía a los hermanos que se puede pensar que se está predicando de que Cristo tenía cuerpo de pecado. Y usted sabe que el Señor Jesús no tenía cuerpo de pecado, sino era cuerpo de humillación. Entonces, cuando yo estaba hablando de eso, lo que era necesario aclarar, que no me estaba refiriendo al cuerpo de Cristo como tal, sino me estaba refiriendo a los cuerpos que han sido rescatados y a los que los ha alcanzado el pecado como los nuestros, y que Él tiene a bien habitar dentro de nosotros para ayudarnos y regenerarnos. Entonces, es difícil a veces trasladar ciertos conceptos y se quedan cortas las palabras. Y lo digo nada más, hermano, porque sí es necesaria esa parte. Entonces, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? Porque siempre va a haber alguien que va a querer discutirle, va a haber alguien que va a tener argumentos, va a haber alguien que usted está diciendo algo y él está procesando en su mente otra cosa, y aunque no se lo digan, es algo que resiste a la palabra para que el poder del Espíritu Santo no se mueva. Por eso el milagro, hermano, de la palabra es tremendo, y es lo que tal vez en la iglesia de los Hechos pusieron como prioridad, y la pusieron, hermanos, sobre las mesas y la comida. Claro, nosotros hoy comimos y comimos rico, pero no se olvide que es más importante la comida espiritual. Amén. Usted acuérdese que hubo movimientos, hermano, en donde era más grande la cocina. Yo una vez fui a predicar a una iglesia, hermano, y cuando terminé de predicar, hermano, era una mesa, hermano, pero llena de comida. Y yo dije, pero qué terrible. Saber qué hacían con la comida, porque yo creo que se la comían todos. Entonces, tenemos que tener cuidado, aunque a usted le den un chuchito, ¿eh? Aunque usted reparta un chuchito, un tamalito, pero que le den palabra para que su alma se fortalezca, para que su vida sea restaurada, para que seamos llevados al arrepentimiento, para que busquemos al Señor.
Hermano, una vez me dijo el Señor a mí, no coman para tener comunión. Porque tienen comunión, coman. Porque si usted tiene comunión y come, usted no está preocupado si se comió 3 pedazos de carne, si le dieron un rimero de tortillas. Usted estaba de abrir la boca y está hablando del Señor y se está riendo, el cuerpo está en otro lado. Pero cuando comemos para tener comunión es diferente, porque es la comida. Pero es que fíjese que nosotros una vez hicimos una actividad y le pusimos la cena del Cordero. Entonces un hermano de Huehuetenango nos ofreció cordero, pero nos mandaron, creo que era perigüey. Sí. Y hermano, la carne es muy delicada, hay que procesarla y todo. Pero como nosotros no sabíamos, los hermanos hicieron la comida. Mire, esa fue la cena, no del cordero. Esa fue de cabros. Porque todos los hermanos enojados, porque la carne estaba dura, estirándola. Delicado. Hermano, que el Señor le dé a usted palabra digerible. Algo que despierte en la gente el deseo de buscar a Dios. Si usted, lo que usted predica, lleva a la gente, ay hermano, quiero comprar una mi Biblia, ya la hizo. Ya la hizo. Porque quiere decir que usted ya hizo lo que uno de padre hace con sus hijos cuando les está haciendo el gusto por algo. Yo tengo un hijo, hermano, que no le gustan las verduras. Él no entraría dentro de Daniel. Porque, hermano, él le dice, ay, ¿qué va? Queso, ay, verdura, carne, Pero cuando yo voy a la niñez, me acuerdo, hermano, que desde chiquito sacaba las compotas. Entonces me recuerdo que el doctor decía, hermano, a la iglesia hay que hacerle gusto por la palabra. Hay que agarrarla, sacarle la lengua a los recién convertidos y a echarle cebolla para que les guste la cebolla. Y a echarle ministración para que le encuentren sabor a la ministración. Amén. A echarle, hermano, oración para que le encuentren sabor a la oración. Si usted nunca le habla de la oración a la gente, ¿cómo la va a desear? Estábamos hablando hoy, por ejemplo, de la administración y qué hermoso es el poder de Dios. Sí, pero tiene que hacerle a uno el gusto en la boca. Y de eso se trata. En este caso, yo veo, hermano, la necesidad de que es por la palabra. Todo es, dice, las señales seguirán a la palabra. Si no predicamos de liberación, si no predicamos de alabanza, entonces no va a seguir las señales que acuerpan la palabra. Y esto lo decía solamente, hermano, porque dice, ¿dónde está el polemista? Uno trae un polemista internamente. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? No, dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces es lógico que la palabra siempre va a ser elemento de ser cuestionado. Y uno va a querer, hermano, que le demuestren hasta científicamente. Por eso es que se ha fijado que ahora hay mucha gente que quiere dar científicamente argumentos de que Dios es real. No, Dios es real. Si a usted Dios lo visitó y lo convenció Él y lo ministró, aunque usted no sepa cómo explicarlo, usted sabe que Dios es real en su vida. Porque así es. Entonces, esa parte yo creo que es importante. No, se tiene que aprender también, hermano, que aunque la palabra sea como cortante, pero tiene que tener el elemento del amor de Dios.
yo me recuerdo, hermano, y hablábamos hace días o anoche, tuve la oportunidad de ver al hermano G. Ávila predicando una vez, 2 veces, y una vez me le acerqué, pero fíjese que él predicaba bien fuerte. ¿Se acuerda cómo predicaba? Hubo gente incluso, hermano, que lo criticó diciendo que era muy legalista. Y era fuerte, hermano, en predicar. Pero cuando usted hablaba con él, no gritaba, hablaba quedito. Así, una vez lo fui a ver en una culto y me dio la mano y dice: hermanito, Dios lo bendiga, hermano. Y yo pensé que me iba a gritar. Pero, hermano, cuando la unción venía sobre él, era otra cosa. En el trébol venía una mujer endemoniada gritando, solo levantó la mano y haga de cuenta que una pared pusieron y yo regreso. Entonces, la palabra es poderosa y es lo más importante en una congregación. El día, hermano, que usted ya comience mire, cuando usted a su cocina sea más importante que el púlpito, ya se salió. Si usted ya son las actividades y actividades, que ahora, hermanos, van a haber chorizos asados después del culto. Hermano, la gente va a ir por los chorizos y no va a ir por la palabra. Que la gente aprenda a amar la palabra del Señor, porque la palabra es la que engendra vida. Es la que engendra vida. Fíjese bien, hermano, yo le digo, y usted saque la conclusión y haga su actividad de repente. No estoy, obviamente, ni estamos en contra de la alabanza, mire qué lindo, pero hermano, se ha fijado que hermano, hay gente que la alabanza es su vida y les llena, pero la palabra no les gusta. Y la verdad es que yo, al menos lo que he enseñado a raíz de lo que he aprendido, es todo debe girar alrededor de la palabra. Todo. Entonces, ahí está más o menos esa idea que el Señor... y solo déjeme recordarle, Hechos. ¿Qué fueron lo que hicieron los apóstoles en los Hechos? Poner por encima de las mesas el altar. Es decir, no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas, pero si realmente tenemos altar. Ahora, si no me gusta el altar, entonces mejor me pongo a servir las mesas. Porque a veces decimos eso, mire, si nosotros como pastores, hermano, no ocupamos tiempo en leer la palabra, en hacer devoción, entonces tenemos problemas. Por eso en el libro de los Hechos usted recordará que los apóstoles dijeron: nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Entonces esa es la prioridad, y la iglesia, hermanos, si está oyendo palabra, si el Señor le está dando el alimento espiritual, usted va a ver que la congregación ahí va a estar, en medio de las batallas, ahí va a estar. Ahí nos deja el Señor un parámetro. Una parte perdón que lea esta dice. Entonces aprendemos, hermano, por cantares, que acuérdense que ahí no, cuando está hablando de besar, no está hablando de labios, sino está hablando de lo que sale del espíritu al espíritu de la persona. No es un beso carnal, ¿verdad? No es un beso de labios, sino es lo que sale del Espíritu de Dios, es trasladado a través de la boca. Pero la boca, para que no se me vaya a ir el tiempo, hermano, es toda una conjunción de cosas que a veces nosotros no le ponemos importancia, pero vale la pena tal vez hoy que le pongamos importancia y dejarlo como algo, como un punto reflexivo. La boca del Señor es mencionada por Jesús. La boca del Señor es mencionada por el Señor Jesús, quien según Juan es el Verbo eterno.
nos lleva esto a la siguiente declaración. Fíjese que dice, en el desierto no solo de pan vive el hombre, sino vive de lo que sale de la boca de Dios. Esa fue la palabra que realmente mantuvo a Cristo frente a la tentación, que no era solamente una palabra aprendida, pues, sino era una palabra que había pasado todo un proceso en la vida de él, y esa palabra había encarnado en él. Porque a usted lo que lo va a sostener, mire hermano, lo que lo sostiene, por ejemplo, lo pueden llegar demonios a atacar, dormido. No somos invulnerables. Pero ¿sabe qué, hermano? No nos destruyen genéticamente, no llegan a nuestro mano porque hay palabra que está enraizada en nuestros genes. Amén. Yo no sé si usted ha tenido experiencias, hermano, donde siente opresiones y no tiene ni siquiera la fuerza para decir Jesús. Yo he tenido esas experiencias, hermano, y me he dado cuenta, ahí es donde mido cómo está la fuerza de mi espíritu. A veces, hermano, está uno, no le sale Jesús. En mis primeros años, hermano, tengo una visión donde me tiran en un camión de puros perros. Eran fieras. Y hermano, se me dejan venir, y cuando yo me paro, hermano, yo decía en el nombre de... Hasta que, hermano, sentí que algo hirviendo, en el nombre de Jesús. Se quedaron parados los perros. ¿Y sabe qué? Después pude agarrar perro por perro de las fauces y deshacerlos. Quiere decir, hermano, que la gente no vaya... Mire, muchos no nos morimos en la pandemia, no porque nos hayamos vacunado. Ese es otro tema. El punto es, la palabra lo sostuvo a usted en medio, hermano, de la necesidad. Aleluya. Usted nos puede contar experiencias. Ahorita que estoy viendo a Roosevelt, hermano, a usted le dio COVID, ¿no? Y fuerte. Pero lo tengo que decir. Pero entró a su cuarto el Señor. Entró a su cuarto, se paró en la cama y le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Estar sano. Hermano, y el otro día estaba sano. Hermano, nosotros tenemos que agarrar esas verdades, porque mire todo lo que nos han tirado a la cabeza. Miedos, temores, nos bajan las defensas, nos hacen sentirnos débiles. Y hermano, nuestra fortaleza está en que la palabra nosotros la podamos comer y la podamos digerir. Por eso uno de los grandes problemas es por volverse uno en polemista, volverse uno en contradictor de la palabra. No estamos diciendo que todo se lo tenga uno que tragar, pero sí, hermano, y que Dios le vaya a usted dando la gracia para que se dé esa armonía de digerirla, convertirla en papilla y trasladársela al pueblo. Entre más sencillos seamos para trasladar la palabra, ahí va a medir usted la condición de un pueblo. Hay gente que quiere ser convencida a través de miles de argumentos. Una palabra. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Eso se lo digo porque, hermano, la iglesia se ha llenado también a veces de mucha sabiduría humana y es buena, pero a veces mata, como decíamos. La boca de Dios es mencionada por el Señor Jesús. Entonces el Señor pudo salir de la tentación por el hecho de que la palabra no era solo una confesión, sino era algo que estaba encarnado en Él, estaba enraizada en Él. Y eso es lo que a usted y a mí nos va a sostener en estos días y en estos tiempos, que la palabra se enraíce.
Usted tuvo experiencias cuando la pandemia estuvo muy fuerte, hermano. Una vez en la casa hubo un ataque de muerte horrible. Yo, hermano, solo me agarré del Salmo 23 y me agarré del Salmo 91. Y me di cuenta, hermano, que a medida que comencé a orar y a repetirlo 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 y a confesarlo, hermano, comenzó a entrar la vida otra vez en mi espíritu. La frase de Mateo 4, ahí se pronuncia un ser que se había apoderado de la palabra, porque, hermano, ese es el otro tema. ¿Cómo atacó el enemigo al Señor? ¿Cómo lo tentó? Con la misma palabra. Nosotros tenemos que entender, y mire, hermano, los movimientos actuales. Los movimientos actuales no son de otro tipo, es palabra. Amén. Contra palabra. Unos dicen las cosas de una manera y otros los dicen de otra manera, pero ¿quién tiene la verdad? Es el punto. Porque imagínense, hermanos, si ya nos ponemos a investigar cuál es el enfoque real, por ejemplo, hablemos de esto ahí rapidito. Imagínense, hermano, el concepto de cobertura. Si ya lo estudiamos detenidamente, hermano, tal vez no es como nosotros lo hemos manejado. Porque dígame, ¿quién es capaz, hermano, de cubrir a la iglesia? Solo el que murió por ella. Amén. Y el Espíritu Santo que está en todos nosotros. Pero a uno le meten tal la idea que es una persona. Y sí puede estar la proyección del Espíritu Santo en una persona, siempre y cuando esa persona esté bajo la autoridad de Dios. Entonces, digo eso porque esta frase la pronunció hablando, hermano, de que el enemigo también usó la palabra. Esta frase la pronunció a un ser que se había apoderado de la palabra. Imagínense, hermano, que nosotros tengamos que descongestionar doctrinalmente a alguien en su iglesia. Amén. Hace rato hablábamos con mi hermano Douglas, y hermano Douglas decía: yo nací en una iglesia legalista. Y decía hermano Douglas, era así el catálogo, mire, para la disciplina. Y hermano, ¿quién aguanta un evangelio así? Pues a mí me gustó nada más la definición que dio el doctor de gracia. La gracia es: haga lo que quiera, Sin pecar. menos pecar. No, sí, nosotros nos hacíamos bolas que la gracia es el favor inmerecido de Dios. No, dijo, la gracia es: haga lo que quiera, menos pecar. Así es que usted haga lo que quiera, ¿no? Solo que no peque. Esa es la idea. Entonces, hermano, tenemos que saber, porque si no, no tendría sentido la parábola del sembrador. ¿Cómo explica usted o cómo traza la palabra que salió el sembrador a sembrar la palabra, tiró la semilla, vinieron las aves, arrebataron la semilla? Y si estamos en nuestras interpretaciones más o menos adecuadas, quiere decir que las aves son las entidades espirituales que saquean y que toman derechos sobre la palabra para que la gente, y se la arrebatan. No, es que esta enseñanza no es así, es así. Revise su doctrina y va a ver que hay mucha enseñanza que no está muy bien, la semilla. Que tiene uno primero que descongestionarse de todo eso. Nosotros tenemos que, porque hermano, mire, yo me recuerdo cuando, para que usted nada más se lleve la idea, imagínese el término bautizar. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los infantes? Si está usando el concepto de que el término bautizar es, permítame la palabra, sumergir a alguien por inmersión.
quiere decir que a uno, hermano, lo meten dentro de una entidad religiosa desde niño. Y por eso es que uno crece y está bien atado a una entidad religiosa. Y que si no es por conversión verdadera, no sale uno de ahí. Porque, hermano, por eso es tan exitoso el ecumenismo. Porque el ecumenismo apela a la administración que la iglesia hizo a los infantes, como que les recuerda la siembra que hizo en la infancia y dice, no, a este lo tenemos agarrado. Y si uno no es libre de eso, muy sutilmente vuelve a regresar. La pregunta aquí sería, ¿será que nosotros ya verdaderamente fuimos liberados del bautismo a donde nos llevaron nuestros padres y nos entregaron cuando éramos niños? Porque, hermano, yo oía a un ministro que predicaba en el himno, hermano, que lo sacaron de la iglesia carismática y dijo, es que mi padre espiritual es el sacerdote fulano de tal. Y predicaba con nosotros. No. Que Dios limpie nuestra alma. Y que desarraigue desde la raíz todo lo que fue sembrado. Y es más difícil, hermano, desarraigar lo que se siembra ya en el Señor. Mucho más difícil. Pero no imposible. Amén. Que Dios tenga misericordia y nos vaya limpiando de malas enseñanzas. Imagínense, hermano, que a mí me dijo una vez alguien, y perdone, usted entenderá de qué estoy hablando, pero me dijo, pero si el hermano fulano, que era el pastor de la general del Donza, da permiso para todo. Y fíjese, hermano, que la palabra tan sutil, da permiso para todo. Le estoy hablando. Da permiso para todo. Entonces, ya vinieron los planteamientos. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, yo no te doy permiso para todo. Pregúntele al Espíritu si quiere que vaya usted a X lugar. Y ahí va a ver lo que le va a decir. Entonces Él no da permiso para todo. Pero a mí me habían dicho que daba permiso para todo. Y que eso es una siembra que si uno no tiene cuidado, hermano, ahí se quedó guardada, porque la palabra en términos generales dice que la tendencia que usted tiene y nosotros tenemos por naturaleza es a guardarla. Fíjese bien. Entonces uno dice, lo recibo, entonces lo guardo. Pero uno no sabe que esa palabra de repente se le puede activar, y si fue una mala semilla, no se vaya a reír, va a terminar botando por arriba. Bromas. Va a terminar, hermano. Mire, es que, mire, hay espíritus que se levantan ancestralmente. Hay simientes que se levantan de generación en generación. Perdone esa cosa. El enemigo va a tratar de apoderarse de la palabra y va a querer, hermano, quitarle a usted la verdad, o que va a querer sembrar la verdad. Pues es así, pues faltaría tiempo, y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque a mí me ha tocado hablar con muchas personas. Le digo, pero hermano, ¿y quién le enseñó a usted eso? No se puede ser tan explícito a veces en algunas cosas, pero seguramente usted como pastor le va a tocar descongestionar doctrinalmente a muchas personas que les cambiaron la verdad, le pusieron la mentira por la verdad. Y hermano, el entendido entenderá, y el que no, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ve? Amén. Amén. Pero es así. Si eso viene desde el huerto. Entonces, el Señor, como Él tenía enraizada la palabra, y Él tenía enraizada la palabra desde niño,
Cuando llegó el tentador en la edad adulta, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino sale de lo que sale, vive de lo que sale de la boca de Dios. Ahora, permítame, hermano. Solo déjeme ver un detalle aquí, porque esto sí es importante. Para no aburrirlo. La boca de Dios es la fuente perfecta de la palabra, no contaminada. Hay que estudiar a la luz de estos aspectos, y usted se lo puede llevar y va a ver que va a encontrar textos. La boca de Dios, primero es su voz. La voz. La articulación de la voz. Hay espíritu en la voz. Hasta el tono de la voz. ¿Se ha fijado que hay gente que tiene una voz muy agradable? Pero eso no tiene que ver solo con eso, pues. Dice que su voz sale por toda la tierra y se hace audible a nuestro espíritu. La boca de Dios tiene que ver con el aliento. Si usted no tiene aliento, no puede articular sonido. Y cuando se habla de alentar, hermano, es un término que es parecido a lo que es respirar. Yo siempre he dicho, hermano, que en el libro de los Hechos, cuando se llenó la casa con la presencia del Señor, ellos quedaron bautizados, quedaron inmersos en la presencia de Dios y comenzaron a respirar espíritu. Si usted estudia más a profundidad el término ahí, aire no es el aire que respiramos. No se está refiriendo, hermano, a la palabra aire que nos da vida para vivir. Se está hablando, es otro término que tiene que ver con el aliento de Dios, que no todos tienen la capacidad de respirar. Entonces el aliento es que sea Dios el que llene nuestros pulmones, para que entonces lo que respiramos de la vida de Dios pueda salir por nuestra garganta. ¿Se ha fijado que cuando la unción está sobre usted, hasta la voz le cambia? Y se mira pues claramente. Estoy dándole nada más indicadores. Y la voz de Dios tiene que ver, como hablábamos, con el paladar. Todo eso lo que hace es que nos hace a nosotros que la palabra sí verdaderamente pase a ser parte de nuestra vida. Porque hay gente, hermano, que le llega la palabra, la prueba y la saca. Había un joven en la iglesia, hermano, que ahí le enseñaron que el bautismo del Espíritu Santo era del diablo. Así, claro. Le dijeron en un movimiento centroamericano, no, eso de hablar lengua, le dijo, eso es del diablo. Claro, él se convirtió, hermano, y él aparentemente no tenía problema, pero pasaron años, y cuando él quería buscar el bautismo del Espíritu Santo, no podía entrar ahí. Hasta que un día, hermano, le pidió perdón al Señor y le dijo, Señor, perdóname. En el fondo de mi corazón yo tengo esa enseñanza guardada. Y cuando comenzó, hermano, a pedirle perdón al Señor, Él me lo fue a decir a mí. A los siguientes días estaba dormido y comenzó a hablar lenguas. Miren lo que puede hacer una mala enseñanza. Si usted le enseñaron que el lago habla, no, hablemos claro. Puede estar ahí adentro y no va a tener problemas, porque de repente va a llegar a la pila de su casa, ¿no? A ver a qué hora me habla. No sé lo que le digo. Y hay que descongestionarse, hermano, de enseñanzas extrañas. No hablo más, porque se puede ver muy alusivo y puedo ir a ofender, pero hermano, es mejor. A mí el Señor, fíjese, me han llegado pastores, Él quiere la verdad. Amén. ¿O quiere seguir engañado? No, solo la verdad nos va a hacer libres. Amén. Solo la verdad nos puede hacer libres.
El paladar, los dientes, tiene que ver con que la palabra hay que estarla. No es solo de tragársela, porque a veces por tragársela se atraganta uno. Imagínense, uno solo va a tragar, no sabe qué está tragando. Le dan la palabra y eso es discernirla, masticarla y tenerla ahí, hermano, hasta que usted dice, no, esto sí es de Dios. Entonces la boca de Dios no tiene que ver solo. Los labios, si usted mira, los labios, yo tenía acá tal vez una anotación. Los labios, para llevar a la perfección, que ya los labios tienen que ver, hermano, con el toque delicado, pero ya es la parte más externa de la boca, que tiene, digamos, que es la presentación, pero es parte final de todo un proceso que ha llevado la gestación de la palabra. Si usted mira, la voz es la que se expresa con articulaciones de sonido. El aliento de lo espiritual, lo que da vida, lo que se canaliza. La garganta para imprimir y sellar lo que se quiere decir. Hay un pasaje en los Salmos, creo que es el final de los Salmos, y yo estaba hace días, y como le digo, perdone porque hemos estado ahí en algunas carreras, pero se le puede ir dando forma. Usted vaya buscando dónde está el pasaje en donde dice que nosotros tenemos una espada en la garganta. Creo que es el Salmo último. Dice, Salmo 143, vamos a ver qué dice eso. 49, 149. Sí, 149 es. Mire, dice, regocíjate de gloria, regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus gargantas, sobre sus camas, pero dice sobre sus gargantas, y una espada de 2 filos en su mano. Pero la injerencia ahí es, hermano, que la palabra es como espada de 2 filos. Cuando la palabra ha sido bien digerida, cuando la palabra es parte de su propia naturaleza espiritual, es cuando la palabra comienza a cortar y comienza a hacer operaciones en contexto de que la palabra es cortante, penetrante, aguda, y llega hasta las partes más profundas de la persona para sacar lo que hay internamente. Si nosotros, así de una forma breve, hablamos cuál es el éxito, hermano, de la administración real, es que la palabra viva entra hasta un lugar donde están alojadas malas semillas y hace operaciones sacando esas cosas del corazón. Yo trabajé muchos años en administración y yo cuento la experiencia, hermano, de que un joven se peleó con su papá y, hermano, el papá le dijo, te vas de la casa, pero te voy a decir algo, ahí en la esquina te está esperando un ladrón y te va a agarrar. Él se lo dijo. Mire, hermano, el muchacho era un hombre que tenía una voz preciosa, estaba en el grupo de alabanza de Lima. Sale de su casa, hermano, y qué casualidad que en la esquina lo agarran los ladrones. Lo agarran con los 2 dedos pulgares y se los ponen aquí, mira, y lo prensaron. Él llegó conmigo porque me decía, hermano, es que cuando yo quiero exaltar a Dios con mi garganta, siento que me voy a ahogar. No me sale el cántico al Señor. Entonces yo me recuerdo que, hermano, me contó toda la idea. Yo lo cuento mucho porque, hermano, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, toda atadura, toda ligadura. Mira, hermano, el hombre cayó de rodillas y comenzó a adorar en lenguas, como que le hubieran soltado la garganta. Hermano, la exaltación y la adoración hay gente que no la practica. Y eso no es solo para los de la alabanza, es
Esa es una orden para todos nosotros. Porque cuando la iglesia está entrando en ese nivel de adorar y exaltar a Dios, es como una espada de dos filos en las que se están peleando batallas espirituales en los ambientes. Pues es tan importante la alabanza, pero la alabanza bien dirigida deja abiertos los ambientes. Se pelean, hermano, aspectos para que la palabra venga y pueda ser alojada, porque lo más atacado y lo más razonado, lo que el enemigo nos quiere quitar es la eficacia de la palabra. Si usted analiza, va a ver que en la congregación la gente, hermano, a la hora de la palabra pasa apenas. Hay gente que trabaja todo el día, hay gente que está cansada, hay gente que está agobiada, hay gente que está perseguida, hay gente que está condenada. Yo iba a predicar hace años a una iglesia y en el bus el Señor me habló y me dijo así: ¿y tú qué sabes la condición del pueblo? ¿Tú qué sabes si hoy a alguien le decretaron cáncer? ¿Tú qué sabes? ¿Qué vas a hacer? Y tengo tan presente, hermano, que ese día iba ya con esa voz. Entendí, hermano, que con la palabra se pueden hacer cosas maravillosas. Aleluya. Porque imagínense, hermano, que llegue a su congregación alguien. Mire, yo he visto casos que les decretan muerte. Hay gente a la que le han decretado muerte y le han dicho: mire, a usted le quedan 3 meses de vida. Y tal vez, hermano, el diablo es el que está metido ahí. Tengo experiencias de hermanos médicos, hermanas, fíjese, tengo la experiencia de una joven que le decretaron una enfermedad rara. La llevó su mamá a los 14 años con el doctor y el doctor le dijo: usted tiene una enfermedad así, así, así. Y la hermana trabajaba en administración y le dice al médico: doctor, yo a usted no le acepto eso. ¿Cómo? No, lo que usted está diciendo yo no se lo acepto. Ah, bueno, si no se lo acepta. Molesto el doctor. Pero mire cómo se interpuso la madre con la palabra. Y hermanos, le digo, la verdad, la niña ahí está. Y el Señor no permitió que lo que querían engendrar en él o en ella se quedara enraizado. Entonces, no estamos hablando solamente, hermano, del hecho de la siembra que se hace espiritualmente. Y qué lindo cuando alguien siembra en nosotros algo espiritual y eso nos queda como parte de nuestra vida. Sino estamos hablando también de qué lenguaje se está usando ahora para maldecir. ¿Usted cree que los brujos no se confabulan para levantarse a maldecir a la iglesia? A mí me dijeron unos ancianos, hermanos, de una iglesia, que me reservo el nombre, que comenzó a enfermar anciano por anciano. Y hermanos se habían metido y el Señor le reveló a una hermana que en el macetero del altar habían entrado, hermano, a poner un hechizo. ¿Qué le parece? Y cuando fueron a ver, no le digo lo que había. Ahora yo me pongo a pensar, hermano, ¿será que la iglesia es invulnerable? ¿O será que el Señor siempre nos muestra que tenemos que tener cuidado, ni tampoco de una vez idealizar algo, pero tampoco ignorarlo? Amén. Porque imagínense, hermano, qué bueno fuera que no existieran los hechizos. Existen los hechizos. No le demos vuelta al asunto. Entonces, los dientes para triturar la palabra, para masticarla, para ser fieles, es decir, los dientes para que la palabra se encarne. Los labios tienen que ver, hermano, con la confesión. Nuestra arma poderosa es esa. Yo siempre digo, hermano, si usted tiene a alguien en su iglesia que abre el culto, no sé cómo lo trabaja, pero si religiosamente nada más llega: Señor, aquí estamos, Padre, hoy. No, que él sepa que él tiene una llave. Él tiene una llave y a él le toca abrir las puertas del templo. No del templo donde van a ir a sentar, no, del templo espiritual. Que a él le toca decir: bueno, mire, parecen cosas tontas, pero mire, hermano,
Nosotros fuimos partícipes de orar bajo el púlpito mientras el doctor predicaba. Mientras él estaba predicando, nosotros nos íbamos debajo del púlpito, me recuerdo, con unos hermanos, y Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, Señor, dale palabra a tu siervo. Y mire, parecíamos locos. Y no quiero decir con esto que por eso él predicaba, pero hermano, era una labor de acuerpar, de pelear batallas. Hermano, le hago yo a usted una pregunta y quitémonos, y ya dejo de hablar. Pero realmente todos nos preparamos a veces para ir al púlpito. ¿Será, hermano, que uno dice, mire, mi vida ministerial es tan metódica? Que mire, hermano, antes de irme yo me pongo cuentas con mi Dios, me pongo a cuentas con mi Dios y comienzo a orar y saco todos mis pecados y me pongo, y mire, y tengo mi devocional de escritura. Hermano, si a veces ahí lo están esperando a usted en la entrada de la iglesia, hermano, ¿puedo hablar con usted un ratito? ¿Y qué hace pues? Ya va usted, fíjese, hermano, que mi marido, ya tiene usted al marido aquí para predicar. ¿O no? Hermano amado, tenemos que entender nosotros que nosotros somos parte de un cuerpo y que necesitamos ser ayudados también. Amén. Por eso a mí me llama la atención, porque al final sabe qué es lo que le han quitado a la iglesia, la palabra. Y se la ha querido llevar el adversario, hermano, y él es el que está feliz. Pero nosotros queremos que el Señor nos mantenga en su palabra. No importa si usted es profundo, si usted es sencillo, lo importante es que usted tenga la palabra que Dios puso en su boca, y esa palabra hará el efecto para lo cual el Señor se la da. Yo creo eso, y tal vez por tiempo, hermano, dejo esa reflexión ahí, porque al final de cuentas, yo me recuerdo que él decía a nuestro pastor hace muchos años, la palabra es lo más importante. Para que hermano, la gente no se muera espiritualmente, y para que entonces el Señor comience a mostrar sus señales. Cuando se está predicando a Cristo, se está predicando la palabra de Él, entonces el Señor va añadiendo y señales. Él va diciendo, sí, es cierto, yo te voy a mostrar que si predicas sobre la llenura del Espíritu Santo, va a llegar la confirmación de lo que se está predicando. Porque usted no está predicando la palabra de otro, usted está predicando la palabra que el Padre le dio al Amén. Señor Jesucristo, y Él solo respalda la palabra de Él, de Cristo. Él no respalda la palabra de los hombres. No se preocupe, Dios lo va a equipar y lo va a llenar de su palabra. Amén. 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 Si hubiese alguna inquietud, pero yo creo, hermano, que como ejercicio esta reunión, y no que no hayamos venido a hacer nada, es bueno. Amén. Es bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitan juntos y en armonía. Amén. Ahí enviará el Señor bendición y vida eterna. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Que Él bendiga su corazón, hermano, que Él fortalezca su vida, que Él nos guarde con el poder de su misericordia, que Él vaya delante de usted siempre, no tenga temor. Si Dios le ha dado a usted una congregación, dedíquese a la palabra. Que nosotros podamos, hermano, recibir el llamado primero para oír su palabra. Uno sabe cuando el Señor le regaló una palabra. Uno sabe cuando el Señor le ha regalado un pensamiento, y eso Él lo va a comenzar a multiplicar y le va dando forma. Como dice su misma escritura, mis ovejas oyen mi voz
Usted no va a estar convenciendo ni va a estar rogando a las personas, sino ellos van a recibir la administración que sus almas necesitan. Padre Santo, agradecemos, Señor, la reflexión. Por favor, Padre amado, te agradecemos por estos días. Señor, que el esfuerzo que han hecho los hermanos de venir a esta reunión sea recompensado como tú, en tu misericordia, lo sabes hacer, Señor. Llena, Padre Santo, nuestras aljabas, llena nuestros labios, limpia nuestra boca, Señor. Samasha, Kira la Masaba. Ari Manaya Soma, Gaba Ramasa Kataba. Gracias, Padre eterno, porque tu misericordia no se aparta de nuestras vidas. Gracias porque tus siervos tienen disposición, Señor. Llénalos de tu misericordia, llénalos de tu palabra. Oh. Yo le decía a mis hermanos, hermano, al pródigo le dieron un beso en el lugar adecuado. Al pródigo no lo besaron en los pies, al pródigo lo besaron en la nuca. El padre vino, lo besó en el cuello porque era el lugar donde el padre quería hacer una administración a través de la palabra. Por eso él pudo regresar a la casa del Señor. Por eso él pudo regresar, hermano, y pudo dejar que los sirvientes lo cambiaran, lo vistieran, y pudo entrar a disfrutar del banquete. ¿De qué está urgido el pueblo de Dios en estos días, hermano? ¿Qué querrá? Si usted evaluara, si usted oyera el corazón de las ovejas del pueblo donde usted pastorea, tal vez muy probablemente están clamando, hermano, por oír una palabra que provenga de la boca de nuestro Dios. Deme el privilegio, hermano, de orar. Deme el privilegio, hermano, de orar por su vida. Que el Señor pueda hacer una obra en estos días. Que el Dios de la gloria pueda fortalecer sus bronquios, sus pulmones, sus huesos. Toda palabra que ha venido como saeta para hacerlo dudar. Que toda palabra que ha salido de cualquier persona para quererlo maldecir. Sea detenida.
cualquier persona, cualquier entidad. La iglesia de Jesucristo fue bendecida en la cruz del Calvario. Y no habrá nadie que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Él lo ha constituido encárguese de trasladar la palabra, de amar al pueblo de Dios, de respetarlo, de ayudarlo, de atenderlo en su debilidad y en nuestra debilidad. Y el Señor se va a encargar, hermano, de bendecirlo. Bendecimos sus manos, bendecimos su mente, todo cansancio, todo agotamiento, todo estorbo. Masoma Kaba Rama Nama Shaha Maba Iralama Sama Kapra Irala Sakama Shira Lambakapra. Su corazón, hermano, pueda ser fortalecido. Gracias. Padre bendito, ten misericordia, hermano. Fortalece sus bronquios, fortalece sus pulmones, fortalece, Señor, su corazón. Hermana, gracias por su vida. Toda aflicción, todo ataque, reciba, hermana y hermano, bendición. Todavía, hermano, hay una porción para nosotros. Todavía hay palabra para nuestra vida. Bendito tu nombre, bendita tu misericordia, Señor. Bendito tu amor. Ataque del diablo, todo el que se ha levantado. Palabra, Señor, dice: ningún arma forjada prevalecerá contra los hijos de Dios. Cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Reciba, hermano, bendición del Señor. Gracias.
Usted no se preocupe si su auditorio es grande o es pequeño. Usted nada más, hermano, encárguese de llevar la palabra. Ananías solo discipuló al perito arquitecto de la iglesia. Después usted no lo vuelve a ver en la Biblia. Él le fue a hacer un mandado al Señor, pero lo hizo bien hecho. Padre eterno, gracias Señor. Padre amado, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. Bendito te amamos. Te amamos. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, perdónanos. Hermano, el Señor ha sido bueno. Y a pesar de tantas cosas, usted ha permanecido. Abra su boca y Él la va a llenar. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Precioso Señor. Un ratito más y nos vamos, hermano. Gracias, 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 Señor, gracias. Oh, toda carga, toda ansiedad, siempre cuidará de mí.
su palabra, por su misericordia, por su presencia, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros vamos a recoger unas ofrendas, tal vez uno de los hermanos, hermano, ayuda, que vamos a recoger una ofrenda, hermano, y pues el Señor dice que Él ama al dador alegre y nosotros pues con todo nuestro corazón ofrendamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y pues agradecemos a todos por haber asistido a esta reunión de comunión. Ya tenía algunos días que no nos habíamos visto, pero qué bendición que el Señor nos ha permitido poder reunirnos durante este día, y yo creo que llevamos pues una buena semilla en nuestro corazón para poder también depositar en el corazón del pueblo, ¿verdad? Amén. Amén. Que nosotros, como decía la palabra, en estos dos temas, que podamos trasladar la palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros somos nada más los vasos que Dios utiliza. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, pues la iglesia necesita de la preciosa semilla del Señor. Amén. Y gozamos por eso, pues agradecemos a nuestro pastor por la palabra y lo bendecimos, ¿verdad? Usted bendice. Amén. A nuestro pastor, lo amamos, lo bendecimos, un regalo para nosotros. Siempre lo he dicho, que la oportunidad que hemos tenido nosotros de caminar con él ha sido para nosotros un árbol el cual nos ha dado sombra y hemos comido del fruto. Estamos muy contentos. Póngase de pie, solo vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor por su